Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde estén viendo. Bienvenidos a este capítulo número 9 ya. Recuerden que yo los voy a ir sumando 9, 10, 11 y de esa forma no los voy a dividir en cuanto a temporadas para efectos de número. Sin embargo, ustedes saben que ya esto forma parte de la segunda temporada del podcast de Yuruna Junior. Pero lo vamos a seguir, digamos que este va a ser el segundo capítulo de temporada 2. Pero en general, este es el capítulo número 9 de todo el podcast de Yurina Junior. Les recuerdo que este es un podcast que habla sobre tecnología, sobre el mundo de la programación y todo lo que ella engloba, ¿ok? Tanto nuevas tecnologías que están saliendo, formas de trabajar en el mundo de la tecnología o en el desarrollo de software, personajes en el mundo del desarrollo de software, nuevos acontecimientos, eventos o cualquier noticia relevante que esté impactando actualmente y que impactó en el mundo de la tecnología. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien, espero que les hayan dado un buen recibimiento al primer capítulo de esta nueva temporada y el formato en que lo estamos haciendo ahora. Em, de verdad, muchas gracias por el recibimiento que le dieron. Espero que sigamos creciendo, espero que lo sigan compartiendo a más personas para que esto pueda ir llegando no solamente a sus amigos, así, a sus allegados, sino hasta incluso personas que ustedes no conozcan, ¿no? Discúlpenme, lo que pasa es que acá hay un calor terrible, porque estamos en verano y obviamente pues nada que hacer, es lo que hay y el calor está insoportable. Pero eso no va a impedir obviamente que nosotros hagamos nuestro capítulo de todos los viernes y que pues obviamente lo grabemos como lo estamos haciendo ahora. No quiero comenzar sin antes recordarles que sigan el programa de HTML Hijos de tu Madre Libre, que les recuerdo que es un programa que lo estamos llevando a cabo con otros compañeros desarrolladores de software que toca diferentes temas, puntos de vista y que al día de hoy ya se subió el último capítulo que no es el de la entrevista de anterior. Ese lo subimos y se quedó cerrado esa sección de la entrevista con, con José, pero nosotros habíamos grabado un capítulo de fin de año que a la final, por X y Y motivos, no lo pudimos sacar a final de año, sino que lo sacamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Entonces los invito a que por favor lo compartan, lo difundan, le den su like y lo vean, ¿ok? Está súper entretenido, es más o menos a grosso modo lo que nosotros pretendemos para el año con respecto al HTML Hijo de tu Madre Libre, ¿ok? Con respecto al de Junior a Junior, que es el personal, obviamente ya yo les comenté la semana pasada, vamos a ir haciendo secciones de personajes, ¿no? Importantes en el mundo de la tecnología. Y el día de hoy, pues les traigo un personaje bastante controversial. No es Mark Zuckerberg, porque me imagino que por ahí ya algunos lo van a, porque a mí realmente sigo la historia de Mark Zuckerberg y es uno de mis personajes en el mundo de la tecnología que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, pero no es Mark Zuckerberg, para ustedes los que están pensando eso. Es un personaje bastante controversial que ha pasado por diferentes facetas en toda su vida profesional hasta hoy en día, eh, pero lo vamos a hacer de dos partes. El día de hoy, lo que le voy a mostrar es a grosso modo su vida, ¿ok? Y para la segunda, para el siguiente capítulo, digamos que va a ser una parte 2 que ahí lo que vamos a tratar es en detalles los programas o los software que esa persona ayudó a desarrollar y cómo funcionan, ¿ok? El día de hoy vamos a atender cómo hizo todo eso en forma general, pero en la parte 2 la vamos a hacer ya detallada, ¿no? Eh, Igual la historia de este personaje es muy larga, muy amplia, entonces la vamos a decir muy resumida para que no se me cansen y les pueda resultar bastante entretenido, corto, conciso y preciso, ¿no? Em, Sin nada más que decir, les presento al personaje
del día de hoy, que obviamente por el título ya ustedes saben de quién estamos hablando. Les recuerdo, como ahí les estoy mostrando, no se olviden de suscribirse al canal de Junior Junior. Y el personaje, obviamente, no sé si se lo esperaba o no se lo esperaban. O sea, yo tenía dos personajes, ¿no? Tenía un personaje que, bueno, se los voy a mostrar primero. El personaje que les voy a hablar en estas dos partes, esta es la primera parte y la segunda parte de la próxima semana, es de nada más y nada menos que, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ahí está el caballero. Nada más y nada menos que Don Bill Gates, ¿ok? Este es un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención. Es un personaje que desde que yo tengo uso de razón en la tecnología, en la computación, ha estado presente y algunas personas lo aman, otras personas lo odian, otras personas término medio. Yo me considero de las personas que término medio, tirando hacia que lo ama, ¿no? O hacia que lo admira. Hay otros que lo odian, pero bueno, en este mundo de la tecnología todos son unos guerreros, todos quieren agarrar la tajada hacia ellos, todos quieren ser el más relevante, todos quieren el que más resalta. Ninguno quiere que su empresa muera y para hacer eso tienes que ser un depredador, digámoslo así. Y este caballero sí que lo es, sí que supo hacer eso y lo vamos a ver en cada una de las cosas que le voy a comentar. Lo que sí es que, como le iba comentando, tenía dos dudas de con quién iba a hablar. Tenía la duda de si hablar de Tim Berners-Lee, que es el padre, digámoslo así, de la World Wide Web, y obviamente no, y de Bill Gates. Pero, o sea, hablando sinceramente, más me llamaba la atención Bill Gates por todo lo que ha hecho y por el vuelco, o sea, prácticamente, ¿por qué estamos nosotros sentados frente a una computadora actualmente y de la forma en que nosotros la estamos usando, ¿no? Es gracias a él. Entonces, y a muchos otros, ¿no? Pero digamos que él fue el que más resaltó, el que más lo supo aprovechar también. Pero el otro personaje también es muy importante. No sé si lo vayamos a ver, todavía lo estoy pensando porque tengo otras personas también en mente que también son súper importantes en el mundo, o sea, que dieron un impacto impresionante. Pero quería comenzar por Bill Gates, que es uno de mis personajes preferidos, ¿no? Entonces, también comentarles que él tiene un blog en donde normalmente sube historias de sus pensamientos, de los libros que lee. De hecho, ahí vemos una entrevista que tuvo hace poco con Sam Altman, el CEO de OpenAI, que está bastante buena también. Y bueno, y así tiene muchas cosas referentes a él, de la perspectiva que él tiene sobre el mundo de la tecnología, sobre la perspectiva que él tiene del mundo en general. Y es bastante entretenido seguirlo por todo lo que uno puede aprender de él, ¿no? Por todo lo que uno puede hacer y tomar como ejemplos de todo lo que él hace y de sus prácticas. Entonces los invito a que lo puedan ver desde su web, o sea, desde su blog de notas, de notas, se llama gatenotes.com. Y bueno, por allí lo pueden, y también por sus redes sociales que siempre está poniendo cosas, ¿no? Eh, entonces, pongámonos acá nuevamente, o no, quedémonos acá con la página de Bill Gates, ¿no? Entonces, lo que yo les quería comentar acá es que, obviamente, para comenzar con la historia de Bill Gates, eh, hay personajes en el mundo de la tecnología que, que han comenzado desde unos recursos muy escasos, pero en el caso de Bill Gates, él siempre desde niño fue una persona con recursos bastante poderosos, digámoslo así, ya que por lo que estuve investigando, sus abuelos, cuando llegaron a Seattle, eran banqueros, fueron banqueros. Y eso les permitió ir cosechando un gran capital de dinero que pasó desde los abuelos hacia los padres de Bill Gates. Y evidentemente, tanto la madre de Bill Gates como el padre de Bill Gates, que era un abogado muy exitoso en su oportunidad,
Eso le permitió a Bill Gates pues tener la educación súper privilegiada que tuvo desde su niñez hasta su adolescencia. Eso le permitió poder estar en los mejores colegios, tener las mejores oportunidades para poder estudiar, los mejores libros, los mejores equipos. Bueno, en esa oportunidad no habían tantos equipos tecnológicos como ahora, pero digamos, de libros en esa oportunidad no le fue ningún problema poder tener acceso a cada uno de esos recursos porque el dinero estaba. Entonces eso evidentemente le ayudó a poder desarrollarse. Y además algo muy importante que sus padres, al sus padres ser exitosos y él tener ese modelo a seguir, pues obviamente eso le permitió a él poder seguir esa línea de padres exitosos en el mundo de los negocios que él pues obviamente quería seguir, ¿no? Y aparte de eso, por también muchas cosas que estuve leyendo y videos que estuve también investigando, eh, él es una persona muy competitiva desde niño, obviamente incentivado porque el padre también tuvo sus negocios, la mamá también se motivaba a esa área y pues obviamente él también desarrolló esa habilidad en el mundo de los negocios y que pues obviamente de tal palo tal astilla, como dicen, pues el muchacho salió bueno para los negocios, ¿no? Y bueno, como les dije, desde niño era muy competitivo, le gustaba jugar juegos de mesa en donde había que hacer que si este tipo de juegos de monopolio, en donde tenías que invertir aquí, tenías que invertir allá, tratar de descapitalizar al otro, ese tipo de juegos a él le gustaba mucho. Entonces, claro, eso analógicamente, más adelante lo vamos a ver, se traspoló a su vida de adulto, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que pudo sacar de esas experiencias de niño, sacó esas cosas que a la final hoy día han hecho de Bill Gates como es Bill Gates, ¿no? Otra cosa que puse por acá fue que también se inclinó por el área científica. Él tuvo mucha inclinación por el área científica, este, y eso le ayudó, unido con los recursos que tenía, ¿ok? Porque tenía muchos recursos económicos, unido con que era bastante competitivo de su ambiente, de donde se desenvolvía, y aparte de eso, de que estaba interesado en la tecnología, y aparte de eso, no solamente esas tres, sino que aparte de eso era muy inteligente, ¿ok? Porque a veces suele suceder de que hay personas de que tienen muchos recursos, pero de repente no son tan abocados al estudio, de repente le gusta otra cosa artística y no tanto a los negocios. Bill Gates tenía muchos recursos, le gustaba el área científica, le gustaba la competitividad y le gustaba siempre estar ahí al frente de todo. Entonces, obviamente, esa junta de todo fue un bombazo para toda su formación hasta donde lo conocemos hoy en día, ¿no? Y de lo que logró hacer. Pero obviamente, no sé si eso es algo como habitual en este tipo de personas que son tan referentes en el mundo de la tecnología, que son muy hacia adentro, ¿no? No, les cuesta socializar, les cuesta hablar con las demás personas, eh, son muy introvertidos, o sea, muy hacia adentro de ellos. Entonces, eso a pesar de todas esas habilidades que tenía, pero esas habilidades fueron habilidades que en el entorno familiar se dieron cuenta de esas habilidades, pero él era muy introvertido, ¿no? Entonces, no, en público y en general no lo extrapolaba en esa oportunidad. Sino hasta entonces, en esa oportunidad, sus padres deciden cambiarlo de escuela, de colegio, y lo inscriben en un colegio que se llama Leedside, ¿ok? En Seattle. Y ese colegio Leedside, evidentemente, no era un colegio de niños pobres o de niños de escasos de recursos o medianos recursos. Era un colegio, pues, muy élite, ¿ok? Y en esa oportunidad, allí, eh, obviamente, por todos los recursos que manejaba ese colegio, pues, obviamente, eh, con el ambiente en donde se desenvolvía, pues, obviamente, era un poco más exigente, ¿no? Y allí conoce a su gran amigo y socio durante bueno, no toda su vida, porque luego lamentablemente ese personaje se enferma, ¿no? Que es Paul Allen, y juntos, Bill Gates y Paul Allen, ellos establecen una linda amistad, tanto
tanto de personas, ¿no? Personal, como en el área de los negocios, ya que los dos evidentemente establecen la empresa Microsoft, que luego pues hoy en día es la que conocemos, pero en esa oportunidad ellos lo que hicieron fue darse cuenta de los gustos que tenían y se dieron cuenta de que Paul Allen era un chico pues obviamente con muchas ideas tecnológicas y que Bill Gates era el chico que igual tenía las ideas tecnológicas, tenía los conocimientos técnicos y era súper inteligente, pero era digamos que el más de los negocios, el de la chispa de los negocios, cosa que no era Paul Allen. Entonces esa unión, que obviamente las vemos en otras empresas como Apple, por ejemplo, que también fue más o menos la misma historia en cuanto a estos dos personajes. Un personaje muy inteligente, pero que no es tan dado a los negocios. Y en el caso de Apple, un personaje también muy inteligente, pero en el caso de Steve Jobs, que era un personaje más creativo y más dado hacia los negocios también. Pero en este caso, pues evidentemente también fue el caso. Y los primeros contactos que tuvo Bill Gates con el área de la computación, digámoslo así, fue que en esa época, cuando ellos estaban en ese colegio, alrededor del año 1970 aproximadamente, ellos allí lo que pasó fue que estaban con el boom de la investigación espacial. Y estando en el mundo de la investigación espacial, eh, no sé si ustedes han visto esas imágenes en la NASA en donde hay computadoras gigantes, pero en esa época de los años 70, ¿no? Que era una computadora gigante y que para esa computadora gigante tienen que trabajar miles de personas para trabajar en esa sola computadora. ¿Qué pasó? Que en el colegio donde estaba Bill Gates, que es el colegio Leadside, ellos allí hicieron un acuerdo con una empresa de tecnología que trabajaba con ese tipo de computadoras inmensas. ¿Qué pasó? Lo que hicieron una forma de poder llevar esa máquina con un enlace al colegio. Y allí esos fueron los primeros contactos que tuvo Bill Gates con una máquina de computación, de una máquina de cómputo, en ese momento. Y allí fue que él empezó a toquetear ese mundo de la computación. De hecho, en uno de los videos también que vi, dice que comenta el padre de Bill Gates que se daban cuenta de que él a veces no dormía en la casa o que llegaba muy tarde del colegio. Y evidentemente era por eso, porque se quedaba hasta tarde tratando de entender cómo funcionaba esa computadora, cómo lo hacía, cómo hacía esto, cómo lo hacía lo otro. Ese tipo de cosas, él se quedaba hasta tarde tratando de ver cómo funcionaba eso. Y evidentemente eso le dio un bagaje pues, importante en el desarrollo de software. Tanto así de que en el año 1970, aprox, él con tan solo 15 años, él junto con Paul Allen, hicieron no sé si fue un emprendimiento en esa oportunidad, pero hicieron un programa que les permitió medir el tráfico del tránsito en Seattle. Y eso se llamaba Trap of Data. Y ese programa fue, digamos que fue el primer programa en sí que él desarrolló. Y eso lo hizo con tan solo 15 años de edad. ¿Ok? 15 años de edad y las ganancias brutas que ellos obtuvieron por ese programa, lo tengo que anotar y fueron de $20,000. Solamente con 15 años, él y Paul Allen, $20,000 haciendo un programita allí para que midiera el tráfico de los autos. Me imagino que sería en una calle, pero lo hicieron y cobraron por eso. Entonces, eso fue a los 15 años. Después, después a los 17 años, tengo por acá anotado, siguiéndome de los apuntes que hice, transcurrieron los 15 años, de los 15 a los 17 años de Bill Gates, pues obviamente siguieron en la secundaria, donde estaban estudiando, investigando más con la computadora, entendiendo más la computadora que tenían en ese momento, que era un camastrón inmenso. Pero luego de eso, ellos incursionan en una empresa de tecnología, pero ahí es cuando los padres, porque ya él allí estaba terminando, digamos que la secundaria, no sé cómo en Estados Unidos se llamará eso, pero estaban terminando la secundaria para entrar a la universidad. Y allí los padres de Bill Gates les dicen que
que terminara de decidirse qué era lo que iba a estudiar, porque no podía quedarse trabajando, estudiando y trabajando, porque obviamente sus padres de esa época eran de las personas que tenía que estudiar una carrera importante, un abogado, médico, este tipo de cosas que en esa oportunidad eran muy, 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 muy relevantes y que los padres normalmente veían muy bien que los hijos estudiaran ese tipo de cosas. Hoy día también es así, no tanto abogados, pero incentivaban mucho ese tipo de cosas, ¿no? Ahora hoy en día se motiva mucho normalmente a que estudien en el área tecnológica, pero en esa oportunidad, como esto estaba muy nuevo, de hecho, muchísima gente no conocía nada de computación ni nada de eso, eran muy pocas las personas que conocían, pues obviamente no le iban a decir a su hijo, el futuro de la familia, que estudiara algo tecnológico, no le iban a decir. Entonces, allí Bill Gates decide irse a Harvard, ¿no? A estudiar en Harvard y allí comienza todo lo que es la historia de Bill Gates en Harvard, ¿no? Eh, y allí ocurrió algo muy importante que no lo había notado aquí, pero me acordé, que es que él en la universidad, porque en las universidades en Estados Unidos, tú cuando entras a la universidad de Estados Unidos, por lo que no solamente ahora investigando sobre Bill Gates, sino antes de esto, he investigado mucho. Y en las universidades en Estados Unidos no es como en Latinoamérica que tú entras, si vas a estudiar ingeniería informática, tú ya te inscribes en ingeniería informática y vas a la Universidad de Harvard y estudias ingeniería informática. No, allá como que tú, cuando entras a una universidad en Estados Unidos, el abanico es muy amplio y tú puedes estudiar desde historia universal, puedes estudiar filosofía y así vas tocando diferentes áreas, pero después de cierto tiempo es que tú ya te vas por el área informática, por ejemplo, o el área de medicina, o así. No es que de frente tú, como aquí en Latinoamérica, entras estudiando ya ingeniería informática o derecho. No, allá funciona de otra forma. Él durante esa época, él se daba cuenta de que, claro, sí era bueno en matemáticas, sí era bueno en el área científica, pero no era el mejor. De hecho, cuando él entró a Harvard, según lo que he investigado, él entró con los máximos niveles académicos en puntaje para entrar a la universidad. Y él entra a la universidad con esos récords académicos y sin embargo, cuando él se da cuenta de que no es el mejor en el área de matemáticas, él hace switch y dice que él no iba a seguir en matemáticas porque no era el mejor. Y en ese momento es cuando él toma la decisión de irse por el área de la computación, porque no era el mejor en el área de las matemáticas o en el área de la ciencia, en ese aspecto. Entonces ahí yo donde puse una punta acá que lo puse que dice saber dónde eres el mejor, como nota. Fue importante para él saber dónde él era el mejor y no solamente en él, sino que tomemos eso como ejemplo para cada uno de nosotros, que a veces andamos dando tumbos aquí o andamos dando tumbos para allá y no sabemos a ciencia cierta por dónde canalizar nuestro esfuerzo. Yo sé que igualmente es muy difícil saber dónde somos los mejores, porque hay tantas cosas que nos gustan, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para analizarnos nosotros y saber dónde somos los mejores. Y al nosotros saber dónde somos los mejores, pues obviamente ahí vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Déjenme poner esto más grande, ahí. Eh, Sabiendo nosotros dónde somos los mejores, pues obviamente allí vamos a dar lo mejor. Y eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Bill Gates, ¿no? Él se dio cuenta de que no era el mejor en matemáticas. Entonces él decía, no, pero es que yo no quiero ser uno más del montón de las matemáticas. Yo quiero ser el mejor en lo que hago. Y ahí es cuando él se va por el área de la tecnología. Y obviamente, junto con Paul Allen, que también se había ido por el área de la tecnología, hubo una oportunidad en el año 1974 en donde una revista muy popular en Estados Unidos que se llama Popular Electronic. Esa es una revista en Estados Unidos que anunció en esa oportunidad en el 74 un aparato que era un aparato de cómputo que se llamaba Atari 8800. Ese aparato de cómputos, digamos que a ciencia cierta, eh, fue un aparato que él lo vio porque era un prototipo. Digamos que ese fue el primer equipo
de computación, fuera de los de la NASA y ese equipo de equipos que eran inmensos, él vio que era un aparato que podía estar en la casa de cualquiera. Era un aparato horrible. Vamos a ver si lo logro conseguir por acá y se los muestro. Se llama, porque no, o sea, dentro de las investigaciones lo vi, pero no logré tener la Altair 8800. No es ningún aparato de Atari, como se lo están imaginando, que el de videojuegos, sino que era un aparato de cómputo. Pero era una cosa o sea, muy fea. O sea, para esa época era algo, o sea, que tú pudieras tener un aparato de cómputo de ese tamaño en tu casa, era algo impresionante. Y era algo así. Bueno, no era algo así, era este aparato. Se los voy a mostrar acá, déjenme bajar acá. Y ese es el aparato. Uy, ya, déjame ver qué pasó. Déjenme un segundito. Ahí. Ahí. Ese es el aparato. Fíjense el aparato como es. O sea, es una caja con switches y unas luces. Entonces, ese fue un prototipo de cómputo de los cuales se dio al principio que él vio, era un prototipo en esa oportunidad, pero ese aparato no tenía software desarrollado. ¿Qué pasó? Paul Allen fue el que lo buscó a él en Harvard, porque la empresa que desarrolló ese aparato quedaba en Nuevo México. Era una empresa que quedaba en Nuevo México y Paul Allen y él, o sea, Paul Allen lo buscó a Bill Gates para que fueran a Nuevo México a hablar con los dueños de esa empresa para poder desarrollar el software para, para poder hacer funcionar ese aparato, ¿ok? Porque ese era un prototipo que lo estaban promocionando en esa oportunidad, ¿no? Y bueno, se fueron a Nuevo México y la empresa que estaba a cargo de ese aparato, pues les dio la oportunidad. Ellos se regresaron a Harvard y aproximadamente como en 3 meses fue que ellos lograron terminar el proyecto y obviamente pues la empresa se los compró y digamos que ese fue el primer programa que Bill Gates como tal hizo. Y no sé si lo tengo anotado cómo se llamaba. Déjame ver si lo tengo anotado cómo se llamaba. Creo que no lo anoté. Vamos a ver. No lo noté cómo se llamaba, pero ese fue, de hecho, ese fue el primer programa. Creo que era Basic 1.0 se llamaba el primer programa que él desarrolló para eso. Pero en esa oportunidad todavía no existía Microsoft. En 1975 fue cuando a los 19 años se funda Microsoft como tal, con Paul Allen y Bill Gates, ¿no? Bueno, luego de eso, ellos siguieron trabajando para esta empresa, ¿ok? Y bueno, obviamente luego de cierto tiempo, pasaron los años de ellos seguir trabajando con eso, la empresa que desarrolló este Altair 8800, ellos cerraron, esa empresa cerró y o Bill Gates los demandó a ellos porque ellos querían quedarse con los derechos de ese programa. Pero a la final, Bill Gates salió vencedor de esa demanda y pudo quedarse con los derechos de ese programa que ellos habían hecho en esa oportunidad. Pasó cierto tiempo y, bueno, la empresa siguió creciendo y ellos se mudaron a Seattle, ¿ok? Y ahí fundaron la empresa Microsoft como tal, como la conocemos hoy en día. Y ahí fue donde comenzó toda la historia. Otro aspecto relevante también que anoté por acá de la vida de Bill Gates fue que en un principio, ellos cuando estaban desarrollando software, el software era muy libre, ¿ok? No había algo que lo reglamentara como tal. Y eso fue algo que a Bill Gates le molestó mucho, porque obviamente había mucho robo de información y él se dio cuenta de que le estaban robando el software que él estaba desarrollando. Y de hecho hay una carta por ahí, si ustedes investigan en internet, una carta hecha por Bill Gates a los piratas informáticos en donde él veía que no era justo que se estuvieran. Y cuando Bill Gates y Microsoft empiezan a cerrar, su derecho al acceso del código fuente de su software como tal, ¿no? De Windows. Y
Allí ellos ¿qué hacen? Él hace una carta quejándose, igual lo odiaron, en esos momentos lo odiaron, siempre lo han odiado, pero, pero él no le parecía justo porque él decía que obviamente si tú llegas y tienes una empresa y le estás pagando a una persona para que desarrolle algo, ese trabajo y ese esfuerzo que está haciendo esa persona para desarrollar algo, un par de zapatos o cualquier actividad que alguna persona esté desarrollando, es una parte del esfuerzo de esa persona que está desarrollando. No es justo que otra persona se beneficie de eso sin pagar nada a cambio. Eso era lo que hacía Bill Gates, lo que pensó referente al código del software que él estaba haciendo. Es algo que él está haciendo, es un esfuerzo, es una dedicación, que alguien más se está aprovechando de eso. Entonces, por eso es que él decía que no había que robarse ningún tipo de información. Esa fue una carta que él sacó. No sé si la carta está publicada en internet, no sé, no creo. Pero lo pueden investigar por allí. Eh, bueno, él luego rompió compromisos con la demanda con la empresa que les comenté, de Altair 8800, que eso quedaba en Nuevo México. Él rompió con esa empresa y luego comienza, digamos que, otra faceta en la vida de Bill Gates, que es cuando él hace alianzas con IBM. Y eso fue gracias a su madre, porque como su madre tenía muchos contactos en Seattle en esa oportunidad, uno de la mamá de Bill Gates siempre se movía como en clubes sociales. Y dentro de esos clubes sociales estaba el director ejecutivo de IBM. Y en esa oportunidad, obviamente, entre las conversaciones que tenían, la mamá de Bill Gates hizo que el presidente ejecutivo de IBM hiciera contacto con el hijo de, de con Bill Gates, digámoslo así. Y ahí fue cuando evidentemente estaba el boom de poner las computadoras en la casa de las personas. Y allí es cuando Bill Gates en su oportunidad, aquí hay algo importante que pasa, que es que cuando IBM conoce a Bill Gates, les propone que necesitaban un programa para poder hacer funcionar su equipo, ¿no? El equipo de que iba a usar las personas en su casa. Pero, obviamente, la viveza de Bill Gates, ¿qué fue lo que hizo Bill Gates? Bill Gates, si en cierta medida él desarrolló el software para IBM, en una parte no, porque en una parte él la compró. Él compró un sistema operativo a otra persona y luego él, en base a ese sistema operativo que él compró, modificó y lo adaptó. Como Microsoft lo adaptó y ese fue el que le vendió a IBM. Y según las investigaciones que estuve viendo, bueno, ese programa que él desarrolló para IBM se llama MS2, que bueno, es muy conocido porque digamos que es el primer programa, el primer software como tal que está dentro de una computadora. Y, a ver, ok. Pero el programa original que él compró se llamaba 862, que ese programa él se lo compró a una persona que se llama Tim Peterson en Seattle. Y se lo compró, la empresa que esta persona dirigía se llamaba Computer Pro. Entonces, y se lo compró eso está en internet, lo pueden ver, y él se lo compró, fíjense, de ese programa de MS2 fue el que revolucionó el mundo de la computación en ese momento. Es como cuando Steve Jobs sacó el iPhone, tal cual. Cuando salió MS2, eso fue el iPhone de esa época. Y eso solamente le costó a Bill Gates $50,000. Así, $50,000. Bill Gates compró ese programa que se llamaba 862 en $50,000, lo convirtió, lo desarrolló obviamente tomando como base ese software y lo transformó en MS2 y fue lo que le vendió a IBM. Y eso fue en 1980. Entonces digamos que ahí ese fue el primer punto de quiebre. Cuando él le compra ese programa a esta empresa por $50,000, lo transforma, ¿okay? Lo adapta y se lo vende a IBM. Por eso es que dicen que Bill Gates no fue del todo el desarrollador. En cierta parte sí, en cierta parte no, porque él compra una parte, pero lo otro él lo desarrolló con Paul Allen.
Entonces, entre esa parte y la que ellos desarrollaron, fue que se hizo el MS2. Otra cosa importante también, que dentro de todas las polémicas que han habido en el mundo de Bill Gates y Microsoft, fue que IBM, eh, como Bill Gates siempre ha sido una persona súper motivada al área de los negocios, o sea, es una persona, un devorador de lo que ve a su paso, de que en esa oportunidad que era un negocio y él quería agarrarlo, este era otro negocio y él quería agarrarlo. Evidentemente, digamos que es una empresa que él estaba construyendo que no quería que muriera. Y como hoy en día las empresas tecnológicas, así como crecen, así pueden morir de un día para otro. Entonces, ese es el problema en el mundo tecnológico, que hoy estás aquí, pero si no te pones las pilas, mañana te puedes morir. Y pues obviamente Bill Gates no iba a permitir eso. Entonces, él hizo una estrategia que se la criticaron, de hecho recibió una demanda en esa oportunidad de parte de IBM, que es que él exigió a todas las empresas que usaran el sistema operativo, eh, estuviera instalado o no estuviera instalado, eh, como bloquearlo, que no pudieran instalar otro tipo de software en esas computadoras, sino que fuera solamente el de Windows. ¿Ok? Y bueno, obviamente Microsoft en esa oportunidad ganó esa demanda porque en esa oportunidad no había como fundamentos porque estaba muy iniciando el mundo de la computación y la gente se estaba beneficiando mucho de eso. Y en esa oportunidad no le dieron mucha importancia. Y fíjense que no habían pasado 3 años, porque en el 1983 ya Microsoft tenía el 30% a nivel global, mundial, de lo que era el mercado o sea, no mercado, sino que todas las computadoras, el 30% a nivel global, que en esa oportunidad no eran muchas computadoras, porque recuerde que en esa época era muy raro que hubiera una computadora en la casa de alguien. Bueno, imagínense, el 30% de todo eso a nivel mundial ya eran equipos que tenían en su base central Microsoft, Windows. Y otro detalle importante también que me pareció súper relevante comentar, que siempre se ha leído por allí en la internet, que es que la guerra, digamos la guerra, y este fue otro punto de inflexión, la guerra entre Apple y Microsoft. Y que en algún momento trabajaron, pero Bill Gates le dio una puñalada por la espalda a Apple. Yo estuve leyendo y lo que pasó fue lo siguiente. Sí, ciertamente en alguna oportunidad estuvieron trabajando juntos, ¿ok? Y Apple invitó a Bill Gates a trabajar, a ver proyectos en común, y en esa oportunidad Apple estaba desarrollando la Macintosh, ¿no? Y vamos a estar claros que a nivel de hardware, Apple no tiene comparación. Apple es el pionero en ese aspecto, ¿ya? Pero en esa oportunidad ellos estaban desarrollando la Macintosh y la Macintosh obviamente era una cosa, de hecho el mismo Bill Gates lo dijo en su oportunidad, que el mundo tecnológico lo que necesitaba en esa oportunidad era lo que estaba haciendo Apple con la Macintosh. Eso era lo que necesitaba el mundo de la tecnología para poder despegar. Eso él lo dijo, se lo reconoció. Pero también dijo en su oportunidad, le dijo al equipo de Apple, encabezado por Steve Jobs, que, que ellos deberían patentar el software que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando con teclados, estaban trabajando con ratones o mouse, que en esa oportunidad nadie tenía eso. Eso era algo que ellos estaban desarrollando. Sí, evidentemente el teclado y el mouse ya, según también leí, era algo que Apple no inventó, sino que lo tomó de otras, así como Bill Gates tomó de la empresa que les acabo de comentar la base del software para él desarrollarlo y hacer MS2, igual Steve Jobs con Apple tomó la base de otras personas que habían desarrollado ese hardware del ratón y el teclado. Lo adaptó a una forma súper interesante, súper atractiva en la Macintosh y es lo que nosotros conocemos hoy en día de esa computadora, ¿no? Pero Bill Gates les dijo en esa oportunidad que ellos deberían patentar eso. ¿Y qué pasó?
la gente de Apple no le prestó atención a Bill Gates, gran error, no le prestó atención en esa oportunidad porque ellos lo que estaban interesados más era en vender el equipo, en hardware y no en software. Ellos estaban interesados en vender la primera computadora personal que estuviera en tu casa y que tú pudieras manejarla en un pequeño espacio con tu teclado, tu ratón y tu monitor. Eso era lo que Apple quería. Eso era para lo que ellos estaban enfocados. Y no le hicieron caso a lo que les dijo Bill Gates. ¿Qué pasó, compañeros? Al cabo de cierto tiempo, en 1986, llega Bill Gates y saca lo que nosotros conocemos como Microsoft Windows. ¿Qué es Microsoft Windows? Microsoft Windows es lo que nosotros vemos en las ventanas cuando nosotros abrimos Windows, obviamente, que tú le das a los iconos, que los iconos se abren, que cada pestañita tiene un icono, que el ratón se mueve, que tú puedes hacerle clic a cada una de las cosas con el botón, que puedes arrastrar las cosas. Eso lo hizo Bill Gates, pero obviamente fue algo que Apple le criticó a Bill Gates, que se lo robó. Pero es que evidentemente él se los dijo en su oportunidad. Él les dijo que patentaran eso, pero no le hicieron caso porque ellos estaban trabajando, estaban enfocados en el hardware. Y Bill Gates estaba como bien pillo, digámoslo así. Su empresa era de software. Y como estas personas no habían patentado nada de eso, pues él agarró esa idea, la desarrolló como Microsoft y es lo que nosotros hoy día conocemos como Microsoft Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint y todo lo que nosotros conocemos también de ese paquete ofimática. Y ahí fue la catapulta de Microsoft como empresa, ¿no? Si ya lo había hecho con MS2, con Microsoft Windows, es que no había comparación. Y ahí, en esa oportunidad ahí fue cuando Apple los dejó, porque obviamente, si tú vas a vender un equipo, pero aparte de que Microsoft tenía convenios con IBM y tenía convenios con otros infinidad de proveedores de hardware que desarrollaban computadoras y que tenían el Windows como base de sistema operativo, ¿cómo ibas a competir con eso? Era muy complicado, muy complicado en esa oportunidad competir con eso. Sin embargo, igual Apple demandó a Microsoft en esa oportunidad por el tema de los derechos, de que los iconos y el manejo de la computadora como tal eran copia de lo que había hecho Apple, pero Microsoft en esa oportunidad se defendió diciendo y lo ganó también, diciendo que obviamente era parecido pero no era igual. Los iconos no eran igual, el manejo del software no estaba desarrollado de la misma forma, entonces no era igual. O sea, digamos, podemos decir que sí, era una idea que Apple obviamente pues hizo, pero yo desarrollé otra forma de hacerlo y no necesariamente tiene que ser la misma idea. O sea, trabaja igual pero no es lo mismo. Y pues obviamente la justicia en Estados Unidos le dio la razón a Bill Gates y ahí quedó eso. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales odian a Bill Gates, pero como otra de las cosas que leí también en internet o una de las entrevistas que leí, hubo un comentario que hizo Bill Gates en alguna oportunidad y yo creo que en el mundo tecnológico de esos grandes personajes y esos grandes inventores que todavía hay hoy en día, esas empresas que hacen startups y ese tipo de cosas, él decía que no le contaran todo, porque él evidentemente la idea de él era hacer crecer su empresa y que su empresa no muriera como las de ahora. Cuando tú haces una startup, cuando tú haces una empresa de tecnología que tiene algo innovador, tú no quieres que esa empresa muera, porque como la tecnología avanza tan rápido, tú tienes que aprovechar de cualquier cosa. Y él le decía, no sé si era una persona o a su equipo de trabajo o alguien en particular, él le dijo que no le contara todo lo que esa persona sabía, porque él lo iba a tomar para poder desarrollar algo mejor que eso o poder mantener su empresa y crecer. Y pues eso fue lo que él hizo. Se le presentó esa oportunidad, no la robó porque evidentemente él le dijo a la gente de Apple que la patentara y no la patentaron. Y pues bueno, que haya sido una competencia desleal. Bueno, en el mundo empresarial es una guerra constante, en el mundo de las startups es una guerra constante y ahí pues es muy raro ver la lealtad. Siempre alguien va a estar queriendo hacer más que el otro. Por eso ven mucho que hay empresas grandes que compran empresas pequeñas. Facebook compró WhatsApp.
Facebook compró Instagram. Entonces, eso se ha visto antes, ahora y se va a ver siempre. Entonces, él no hizo nada malo a la final. Pero, siguiendo con la historia, eso fue un punto también de quiebre, ¿ok? Y luego de eso viene el año de 1990, en donde en 1990 Microsoft saca Windows 3.0 y existe un quiebre también de relaciones con IBM, porque creo que les había comentado anteriormente de que Microsoft había hecho de que en cada uno de los equipos que existían y que se producían, hubiera la necesidad de instalar Windows. ¿Qué pasó? IBM intentó sacar su propio sistema, pero fracasó en eso. Y ahí fue cuando Windows sacó otra versión de su sistema operativo y sacó Windows 3.0. Y ahí pues definitivamente esa relación tan estrecha que había con IBM, pues se rompió en esa oportunidad. Y los demandan en esa oportunidad y Microsoft también, y en esa oportunidad Microsoft pierde esa demanda y Microsoft hace a dejar ellos hacían que, por lo que estoy recordando, ellos hacían que cada empresa que, que vendiera una computadora, por cada computadora vendida, a Microsoft le tocaba una tarifa de esa computadora vendida, tuviera o no tuviera el sistema operativo instalado. Entonces, bueno, ahí se armó una demanda como tal y esa demanda la perdió Microsoft y el acuerdo fue que ellos iban a dejar de cobrar esa tarifa a las empresas si no tenían Windows, pues bueno, no tenían Windows y no era necesario cobrar esa tarifa por parte de Microsoft. Luego de eso hay otro punto de inflexión en la historia de Microsoft, que es cuando sale Windows 95. Cuando sale Windows 95, ya ahí sí da el siguiente salto de importancia de Microsoft, porque en Windows 95 ya existía más color en más colores en las interfaces, los iconos eran más llamativos, más atractivos, y se podían hacer, bueno, obviamente el Microsoft Office pues ya estaba más desarrollado y desde Windows 95 con el Office que salió para ese Windows hasta hoy en día el Microsoft Office digamos que en esencia se mantiene igual. Fue un producto tan novedoso que hoy en día prácticamente si tú en tu oportunidad, o sea, y no me cabe la duda de eso, si en la oportunidad de las personas que manejan Windows 95 y usaron el Office de esa época y usan Office ahora, prácticamente, sí, evidentemente hay muchas nuevas opciones, muchísimas más, pero la esencia del producto sigue igual, es tal cual. Es como que tú agarraras un bolígrafo cuando se inventó un bolígrafo, en el año, no sé cuándo se inventó, y ves el bolígrafo ahora, y es el mismo bolígrafo, el mismo uso, todo tal cual. Es lo mismo que ha pasado para que ustedes se den cuenta lo bien desarrollado que fue y lo importantísimo que fue ese producto. Porque hoy en día, pues obviamente Office y ni siquiera la misma Apple ha podido emular ese Microsoft Office. Lo ha intentado de diferentes formas, pero no sé si es que no quieren hacerlo o definitivamente dejaron esa batalla y ya. Que cada quien use el sistema operativo, o sea, el Office, la ofimática que quiera. Y bueno, luego de eso existe otro quiebre en la historia de Bill Gates y Microsoft, porque hablar de Bill Gates es imposible no hablar de Bill Gates si no hablas de Microsoft. Eso es una historia bajunta. En el año 1997 es cuando, esta sí fue, digamos que la guerra de las guerras, porque allí es cuando comienza el boom de la explosión del Internet, ¿no? Y allí es cuando empieza, no sé si, bueno, los que están en el mundo de la informática, los que están en el mundo del desarrollo de software y el desarrollo web como tal, saben que existía el primer navegador que se llamaba Mosaic y ese navegador era parte de una empresa que se llamaba, o era de la empresa que se llamaba Netscape en esa oportunidad. Que Netscape actualmente es lo que conocemos como Mozilla. En esa oportunidad sale ese producto de Mosaic que
que era el software que te permitía a ti poder ver páginas en Internet. Eso no existía. No existía. Microsoft no tenía eso. Y claro, era un software que tú instalabas y que te permitía poder, no googlear, porque en esa oportunidad no era googlear, sino que, por ejemplo, ver páginas en Internet a cuadro o super arcaica, pero podías ver páginas en Internet en ese programa y navegar en Internet. Eso lo hacía Mosaic. Y Microsoft no tenía eso. ¿Qué pasó? Allí se da cuenta Bill Gates de que se le está yendo el negocio por allí, de que iba teniendo una fuga de cuota de mercado por allí, y lo que hizo él es que dentro de las computadoras que tuvieran instalado el Microsoft Windows, lo que hizo fue instalar de por sí, a cajón, así de frente, el Internet Explorer. Y ahí es cuando surge Internet Explorer, la historia de Internet Explorer. ¿Qué pasó? Que ya a esas alturas, de 1997 en adelante, hasta lo que conocemos hoy en día, todo el mundo, el mayor sistema operativo que se usa a nivel mundial es Windows. No cabe duda de eso, con un gran porcentaje. ¿Qué pasa? Que cada una de esas personas que tenía Windows, evidentemente lo primero que tenía a la mano era Microsoft Internet Explorer. ¿Por qué? Porque también en esa oportunidad no había ese boom de los navegadores, que si este navegador me da más seguridad, que si este navegador maneja menos memoria RAM, que si este navegador tiene X características o Y características. En esa oportunidad no había eso. En esa oportunidad tú te sentabas en la computadora, manejabas lo que supieras manejar, y si esa computadora tenía Internet Explorer, ibas a usar Internet Explorer. ¿Qué iba a pasar con Mosaic? Nadie iba a descargar Mosaic. ¿Por qué? Porque ya tú tenías Internet Explorer en tu Windows. Y ahí es cuando comienza la demanda que se hizo muy famosa de monopolio. Y bueno, esa demanda duró como 3, 4 años, mal no recuerdo. Y ahí es donde y eso fue una demanda del gobierno, no era de ningún particular, sino que ya esta era una demanda bien gorda del gobierno a Microsoft de antimonopolio. ¿Por qué? Porque Microsoft estaba obligando al usuario a usar Internet Explorer en cada una de las computadoras que habían en el mundo, y no estaba dando elección al usuario a poder elegir qué navegador usar, teniendo en cuenta de que dentro de los navegadores todo lo que tú abrías ahí había negocio como tal, había intereses de particulares. Entonces era mucho más gordo el problema de lo que se veía por fuera. Y por eso es que las demás empresas empiezan a intervenir en esta demanda y presionan a Microsoft para que tome cartas en el asunto. Microsoft, o sea, esa demanda la perdió Microsoft por tener un monopolio armado con el tema del Internet Explorer. Ellos pierden esa demanda, pagan una cantidad insuperable de dinero, ¿ok? Desde ese momento Bill Gates como que bajó, se decayó mucho anímicamente al haber perdido esa demanda, porque fue muy desgastante por todo ese tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo Microsoft en esa oportunidad? Microsoft lo que hizo fue que permitir a los usuarios a que básicamente instalaran cualquier navegador que ellos quisieran. No te bloqueaban por instalar cualquier navegador, porque eso lo habían hecho. Tú no podías instalar otro navegador porque ya tenías el de Microsoft. Entonces, claro, tú no podías usar ni Mosaic o Mozilla que había salido, no podías usar nada de eso. Tenías que usar Internet Explorer. Entonces, evidentemente, allí había una acción de monopolio evidente, además del todo de la cuota de mercado que tenía Microsoft en esa oportunidad. Entonces ellos lo que hicieron fue que quitaron esa restricción, y ya cada una de las personas podía instalar el navegador que quisiese. Aparte de la demanda económica monetaria que tuvo que pagar Microsoft. Luego de eso, Microsoft entrega, el mismo Bill Gates entrega la dirección ejecutiva de Microsoft y se le entrega a Steve Ballmer, y ya ahí Bill Gates lo que comienza a participar es como un asesor de Microsoft, no directamente como un director ejecutivo, y empieza ya más que todo a asesorar, pero ya digamos que un poco deslindado de eso.
Ya Bill Gates en esa oportunidad era hipermillonario, todavía lo sigue siendo, pero en esa oportunidad era el millonario de los millonarios de los millonarios. Entonces, nada, él se aparta, se casa, en esa oportunidad él se casa, tiene sus hijos y se aparta del mundo ejecutivo de Microsoft solamente asesorando. Y bueno, digamos que ya después de ahí toma Steve Ballmer la dirección de ejecutiva de Microsoft y bueno, ya eso es otra historia. Ya allí Microsoft es cuando empieza su declive, ¿ok? Yo considero que es por culpa de Steve Ballmer, evidentemente, pero no vamos a hablar de Steve Ballmer porque no es el personaje que vamos a desarrollar. Pero evidentemente, después de ahí, Microsoft entró en un momento de decadencia brutal. Apple comenzó su subida y Microsoft pues no tenía dirección para ningún lado. Compraba cosas y dañaba las cosas que compraba. Compraba direcciones de móviles cuando compró Nokia y las dañaba, perdía eso. Y puros negocios malos. Pero bueno, eso pasó con Steve Ballmer. Y bueno, durante todo ese tiempo, Bill Gates se dedicó pues a hacer actividades sociales, armó una fundación y se dedicó más a la filantropía y actualmente es a lo que se dedica, ¿no? Es una persona que da conferencias, eh, asesora mucho y evalúa hacia dónde va el mundo tecnológico, el mundo de la humanidad como tal. Se ha dedicado más como al mundo humanista y digamos que dejó el área digamos que de frente con el área de Microsoft. Además que luego de que estuvo Steve Ballmer, cambió de dirección ejecutiva y ahora está Satya Nadella, que bueno, con Satya Nadella Microsoft volvió a retomar el rumbo que tenía, tanto de que hoy en día es una de las empresas, por lo menos el año pasado, y eso es una cifra que lo pueden revisar, al año pasado Microsoft fue la empresa mejor catalogada por encima de Apple, teniendo en cuenta por el tema de la inteligencia artificial y de la IA, obviamente. Y eso es gracias a Satya Nadella. El tema de la nube, gracias a Satya Nadella. Eso es un boom que ha hecho que Microsoft retome la posición que tenía en un inicio. Y no solamente el tema de la nube, sino el tema del Office, o sea, tú manejar Office de forma remota. O sea, eso es algo que yo no creo que Steve Ballmer hubiese podido hacer. O sea, o de repente lo hubiese tenido, pero no lo hubiese manejado de la misma forma, tan visionario. Y eso es gracias a Satya Nadella. Y entonces, claro, ahora Bill Gates, pues obviamente está así como disfrutando todo lo que hizo desde un principio. Y ahora, pues obviamente disfrutando lo que está haciendo Microsoft. Y en las últimas entrevistas, de hecho hay una serie, es importante, se la recomiendo, en Netflix hay una serie de Bill Gates. Digamos que habla desde su parte empresarial, de su parte cuando empezó Microsoft, hasta la parte humanista, que es la que está haciendo ahora. De hecho, tiene varios proyectos en África, no sé si todavía los tiene, con su fundación, pero con el tema de purificar el agua, los desechos sólidos y ese tipo de cosas en el África, está muy involucrado en eso. No sé si todavía lo estará, pero para el momento en que salió la serie sí lo estaba. Les invito a que vean ese documental. Y bueno, chicos, eso a grosso modo es lo que les quería comentar con respecto a Bill Gates. Es un personaje bastante interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. De hecho, si ustedes se dan cuenta, yo siempre, mi navegador preferido es Bing. Y hay cosas de Microsoft que nunca voy a dejar de usar, por lo menos el OneNote nunca lo voy a dejar de usar, el Microsoft Office nunca lo voy a dejar de usar, y el Internet Explorer, bueno, Internet Explorer ahora se llama Edge, pero ese es mi navegador predilecto, no lo voy a dejar de usar. Soy usuario de ambos sistemas operativos, tanto de Mac como de Windows. Mi principal es Mac, pero dentro de la Mac tengo cosas con Windows como el navegador, que yo no uso Safari, yo uso Bing, entonces, o Edge, y cosas así, pues. Entonces, lo que podemos ver hoy en día es que los dos sistemas, independientemente que sea uno o Microsoft esté
involucrado con otros sistemas, hoy en día todo se ha compenetrado de forma de que no hay esa guerra como lo había antes, ¿no? Y otra cosa también que se me había olvidado comentarles es que cuando se demandó a Microsoft y a Bill Gates por el tema antimonopolio, una de las acciones que ellos hicieron era para el tema del desarrollo web. En la oportunidad cuando estaba el boom del Internet, en sus inicios de los navegadores de Internet, era un problema inmenso porque cada navegador tenía su propia forma de crear páginas web y no había un sistema o un lenguaje de programación que unificara, o no había lenguajes o prácticas de programación que unificara todos los criterios para desarrollar páginas web. Microsoft, Microsoft con Windows tenía las de ellos, Mozilla tenía las de ellos, Safari tenía las de ellos, y a la final, cuando el desarrollador hacía una aplicación web, tenía que adaptar esa aplicación web para diferentes plataformas o para diferentes navegadores, porque si lo veías en un navegador y lo veías en otro navegador, no era lo mismo. Iba a haber alguna cosa que se desajustaba y eso evidentemente se terminó con el tema de la demanda antimonopolio de Microsoft, porque Microsoft tuvo, y de hecho no lo niego, de repente ellos eran los más cerrados en ese aspecto. Entonces, en vista de esa demanda, ellos tuvieron que, aparte de poder dar acceso a que cualquier usuario instalara el navegador que le gustase en el equipo, aparte de eso, abrió todo lo que era el sistema de cómo estaban desarrolladas o cuáles eran los requerimientos para poder desarrollar páginas web para Internet Explorer en esa oportunidad. Y él tuvo que abrir esa ventana para que los demás pudieran desarrollar allí, porque ellos estaban muy cerrados en ese aspecto, porque obviamente lo que ellos querían era que todo el mundo usara Internet Explorer y que evidentemente los únicos que pudieran desarrollar en ese Internet Explorer eran ellos nada más. Pero eso pues, al haber perdido esa demanda tuvieron que abrir todo eso. Bueno chicos, eso es con respecto a esta primera parte. La segunda parte, que la tengo pensada para la próxima semana, esa segunda parte lo que va a hacer es, vamos a hablar más en concreto de que cómo era ese sistema MS2. O sea, ¿qué hacía? ¿Cómo lo hacía? En su raíz, ¿qué era lo que tenía? Porque yo de verdad actualmente tengo esa duda, que cómo lo manejaba, cómo eran los cómputos, cómo programaban allí, de qué forma se hacía. El que estaba anterior de MS2, que era el que se llamaba, yo lo tengo acá, ese se llamaba Basic 1.0, el que ellos tuvieron que modificar de la empresa que le compraron para podérselo vender a IBM. Ese, que creo que era Basic 1.0. Ese fue el primero. ¿Cómo era? ¿Qué era eso? ¿Cómo estaba construido? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta historia de Bill Gates. Y que bueno, en definitiva, como conclusión, Bill Gates, a mi modo de ver, no es ni el bueno ni el malo en la historia del mundo de la tecnología. Simplemente es una persona visionaria que en su oportunidad, cuando estaba más joven, se le presentaban oportunidades en donde, por la ambición que él tenía en ese momento y poder llevar su empresa a otro nivel, tomaba las oportunidades que se le presentaban y las llevaba a cabo. Y bueno, pudo ser que haya tenido algunas acciones muy justas y otras acciones no tan justas, pero en definitiva es lo que ha llevado a que hoy en día nosotros podamos tener una computadora de la forma en que la tenemos hoy. De repente, si no hubiese sido Bill Gates, hubiese sido Steve Jobs en ese aspecto. Lo que pasa es que siempre se comparan los dos, pero es que yo no diría que uno fue mejor que el otro. Yo diría que cada uno jugó en su territorio. Cada uno jugó en su territorio. Bill Gates jugó en el territorio del software, evidentemente, y Steve Jobs jugó en el territorio del hardware. Ambos, ambos, ambos alimentaron el uno al otro. ¿Por qué? Porque evidentemente Steve Jobs alimentó la forma en cómo se hace una computadora, cómo se diseña, cómo debería ser.
eso, estéticamente. Y tecnológicamente, ¿qué era lo que debería tener? Un mouse, un ratón. Después vino el iPod, después vino el iPod, después vino el iPhone, el iPad. Y la forma en que nosotros interactuamos con la tecnología, eso no se lo quita nadie a Steve Jobs, nadie. Pero en el área de software, ahí indiscutiblemente los privilegios, a mi modo de ver, se los tiene que llevar Bill Gates porque fue un visionario en ese aspecto. Entonces cada uno tiene su área de desempeño. Ni uno es mejor que el otro. ¿Por qué lo comento? Porque siempre hay esa discusión entre que quién fue el que cambió la historia del mundo tecnológico. No, cada quien cambió la historia del mundo tecnológico en lo que le tocaba cambiarla. Y, y además que si nosotros nos ponemos a analizar, también hubo una oportunidad en donde Bill Gates, cuando Steve Jobs regresa a Apple y Apple está casi que quebrada, Steve Jobs le pide ayuda a Bill Gates nuevamente, o sea, o no nuevamente, sino que nuevamente lo llama para poder sacar a Apple de donde estaba. Y la única guerra que ha habido entre ellos dos es la que nosotros como, como amantes de la tecnología o como los que estamos fuera del mundo empresarial como tal, de que se vivía en ese momento, nos estamos haciendo creer de que ellos dos habían estado en ese conflicto entre que tú eres mejor que yo hago mejores cosas que tú. No, yo creo que eso es algo que la misma sociedad fuera de lo que realmente se vivía se creó como para dar más caña, como meter más leñita al fuego, ¿no? Pero esa guerra a la final entre ellos mismos no existió. De repente sí pudo haber que haya habido alguna diferencia de opiniones, pero, pero en definitiva eso fue muy mínimo, ¿no? Y bueno, chicos, los dejo en esta oportunidad. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta oportunidad, de haberme escuchado, de haberse tomado este pequeño espacio para poder conocer un poquito más de lo que les pude contar de Bill Gates. Si hay algo, si hay algo de lo que les comenté que le faltó profundizar más o que en algunos aspectos no estuve muy certero con algunas cosas que dije, ustedes lo pueden aclarar en el área de comentarios y así vamos mejorando o vamos sabiendo cosas que yo no comenté acá de lo que es la vida de Bill Gates. Y cosas de que yo no haya comentado, también lo pueden dejar en el área de comentarios para que cada uno vaya leyéndolo y vaya también investigando por su cuenta. Muchas gracias, se les quiere, será hasta la próxima semana. Besito, bye bye.